¿Y qué recibieron? ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto recibieron las instrucciones. Es en el desierto que recibieron las leyes. Es en el desierto que recibieron su futuro a través de promesas. Recibieron esperanza en el desierto. Dile a que está a tu lado, en el desierto recibieron la ley de Dios. En el desierto recibieron las instrucciones de Dios. Y tercero, en el desierto recibieron futuro, esperanza, promesas. Amén. A nadie le gusta pasar por el desierto. A nadie le gusta pasar realmente por las sequedades de la vida. Pero son a veces, eso nos muestra la palabra, son a veces los momentos que donde de repente Dios nos empieza a manifestar y a hablarnos más poderosamente. Amén. Dios estaba preparando ahí al pueblo dentro del desierto y lo primero que hace ahí es dar instrucciones para construir o para fabricar algo. ¿Qué debían construir y fabricar los israelitas? ¿Qué debían construir? ¿Se recuerdan? El tabernáculo. Es decir, una carpa muy especial. Ellos ya tenían sus carpas. O podían fabricar también cada familia, cada tribu ahí, tienen sus carpas y donde vivían, etcétera, etcétera. Pero debían construir algo, yo lo voy a decirlo así, que los unía. Voy a comenzar con esto, que los unía entre ellos, porque eso debía estar en el centro de ellos. Y alrededor del tabernáculo debían acampar, debían establecerse alrededor del tabernáculo. Dice la palabra, 3 tribus en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el este y 3 tribus en el oeste, 12 tribus, ¿no? Y una tribu, es decir, los levitas, debían servir en el tabernáculo. Entonces lo construyeron y lo prepararon todo para iniciar el primer servicio. Los levitas, la tribu que debía servir en ese tabernáculo, debían ser consagrados. Y ellos prepararon todo, lo construyeron, todo lo consagraron, todo erigieron, es decir, levantaron el tabernáculo, todo estaba listo. Solo una cosa faltaba. ¿Qué faltaba? Faltaba no solamente el tabernáculo los unía entre ellos como pueblo, sino el tabernáculo también hacía algo muy especial, algo lo más importante que necesitaban ellos. Leeremos, por favor, vayamos justamente al libro de Números, capítulo 6, verso 22. ¿Qué es lo que más necesitaban? El libro de Números realmente nos muestra lo más importante que ellos necesitaban. Como ya lo mencioné, ¿por qué estaban en el desierto? ¿Qué debía pasar? ¿Qué debía pasar por el desierto? ¿Debían quedarse ahí? ¿Debían realmente acampar y morar y vivir ahí? ¿O solamente era traspasar, solamente era pasar por el desierto? ¿O debían siempre quedarse en el desierto, siempre en la sequedad, siempre en las dificultades, siempre en los problemas? ¿O debían pasar a través de ellos, a través del desierto? Debían pasar, ¿no es cierto? ¿Dónde debían llegar? La palabra lo llama a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que sabemos luego cuando ya llegaron 40 años más tarde, ¿no? Con Josué llegaron ahí, conquistaron y Dios les dio todo esto. Pero antes de iniciar el viaje, antes de hacer la conquista y antes de pensar cualquier otra cosa, Dios vio
una necesidad de ellos. Ellos ya se amaban, ellos estaban entre ellos, ya estaban unidos, ahí estaba el tabernáculo, ellos reunidos ahí alrededor. ¿Qué es lo que más hacía falta ahora? Ya estaban unidos como pueblo. Ya todos tenían instrucciones, promesas, leyes, ya estaban listos ahí para caminar. Luego ustedes se recuerdan, mandaron espías, ¿no es cierto? Para averiguar. ¿Y para qué mandaron espías? Para averiguar qué estrategia es mejor para conquistar, ¿sí o no? Sabemos ya que cambió algo, pero esa ya es parte de un asunto que en otro momento se podría hablar. Pero la realidad es, Dios mandó ahí, Moisés mandó ahí que manden espías, 12 espías justamente, ¿no? Para averiguar la tierra y para conquistarla, etcétera, etcétera. O sea, la idea no era que se quedaran ahí 40 años en el desierto, sino unos días nomás pasando y yendo a conquistar. Eso era más o menos la idea. Y para esto, para la conquista, para ser un pueblo, para cumplir todo esto de que Dios les dio instrucciones, les dio leyes, les dio promesas, les dio todo, ya estamos listos, vamos. Moisés entendió algo. Y Dios lo sabía mucho mejor todavía. ¿Qué necesitaban? Necesitaban lo más importante de su existencia. Lo más importante de su realidad, de su vida, necesitaban. ¿Qué necesitaban? No era simplemente salud y dinero. ¿Qué necesitaban? Dice en el verso 22, la palabra, en Números 6, 22 dice, ¿qué dice? Ya, pero no dice nada. No, pero el 22, ¿dónde está? Ahí arriba. Es el título. Sí, es el título. Dile que es el título. Estaba muy arriba. Bien. ¿Qué dice el 22? Jehová habló a Moisés diciendo. Escúchame algo. Aquí vamos a escuchar tal vez unas palabras más importantes en la Biblia. Una de las palabras que realmente hace ver qué es la necesidad mayor del hombre, qué es lo que realmente hace falta. Todo puede estar preparado, todo puede estar listo. Y el pueblo estaba listo, ya estaríamos en el tabernáculo, todo estaba listo, todo estaba ya, los espías ya estaban ahí, prácticamente ya existían, ya podían ir conquistar. Tal vez algunos ya estaban medio, ya vámonos. No, algo hace falta. Algo que realmente necesitamos todavía. No podemos realizar nada. Y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles. ¿Quién es Aarón? Era el primer sumo sacerdote en el servicio en el tabernáculo, el hermano de Moisés, ¿verdad? Era el primer sumo sacerdote que debía servir en el tabernáculo con los levitas. Juntamente con ellos debían realizar ahí todo lo que debían hacer. Y les encargó a ellos, al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a la tribu de Leví, que algo debían hacer. Lo más importante debían hacer. Que uno puede de repente despreciarlo si uno no lo entiende. Pero realmente eso es lo más importante que ellos necesitaban. Ellos ya estaban listos, ya tenían todo, aunque estaban en el desierto, pero solamente faltaban 11 días para llegar donde debían ir. Pero algo hacía falta. Dios vio esa necesidad. Moisés también vio esta necesidad. Pero comenzamos con Dios. ¿Qué decía Dios? Habla a Aarón y a sus hijos y diles, ellos necesitan mi bendición. Consideraba Dios. Ellos, lo que ustedes tienen todo. Tú puedes tener todo en la vida. O estás en el desierto, pero tienes todo en la vida. Puedes tener salud, puedes tener dinero, puedes tener casa, puedes tener todo. Si no tienes la bendición,
No tienes nada. ¿Me explico? No tienes nada. ¿Qué implica la bendición? ¿A qué bendición se refiere? Mira cuánto luchó, recordamos eso, ¿verdad? Cuánto luchó Jacob, ¿se recuerdan? En Peniel. Él quería esta bendición. Necesito que me bendigas, Dios. Si no me bendices, no te dejaré, no te voy a soltar. Bueno, la palabra nos muestra como que luchando con un ángel, ¿no? Ahí, yo me pregunto cómo podía vencerlo el ángel, digamos, ¿no? Pero eso lo muestra, seguramente Dios permitió. Oye, angelito, cuando te golpea te vas a hacer como que, digamos así, digamos, ¿no? No, eso lo hizo más bien el ángel a Jacob, al revés estoy contando, perdón. No, pero como que lo venció, muestra la palabra, ¿no? Y luego lo llamó ¿cómo? Israel. El que vio a Dios. Tú has visto a Dios, ¿no? Entonces, dice Dios que debía hablar a Aarón, a los sacerdotes, así bendeciréis a los hijos de Israel. Ellos necesitan mi bendición. ¿Qué implica la mayor bendición? Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Efesios, hemos sido bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, dice, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué significa esta bendición de Dios? ¿Qué significa esta mayor bendición? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Y dice Dios, en esas tres pequeñas frases tremendas, dice en el verso 24, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sabe lo que tú necesitas? Que el Señor Dios te bendiga y te guarde. Tú puedes tener todo en tu vida. Si el Señor no te bendice y no te guarda, no te sirve, ni te sirvió para nada. Lo puedes perder todo puede destruirse. O al final, como dice Jesús, hasta tu alma puedes perderlo al final. En el infierno, lo que te puedes imaginar, lo peor. Lo que más necesitas es que Dios te bendiga y te guarde. Te bendiga y te guarde. Dile a quien está a tu lado, lo que más necesitas es que el Señor Dios te bendiga y te guarde. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. 25. Jehová haga. ¿Qué significa? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cuando nosotros decimos y nos saludamos, ¿no? Que Dios te bendiga. Perfecto. Pero ¿qué significa eso en el mayor grado, en lo más importante que existe en la Biblia? ¿Qué significa que Dios bendiga, que bendice a un ser humano? ¿Qué significa la mayor bendición que Dios puede dar al ser humano? ¿Qué es lo más importante, lo más grande que Dios puede regalar al ser humano? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Es lo más importante que tú y yo necesitamos. Es la mayor bendición que tú y yo necesitas. Claro, nosotros muchas veces pedimos al Señor por trabajo, por salud, por esto, por lo uno, por dinero, esto, por oportunidades. Abre las puertas, Señor. Oramos muchas cosas. Otros incluso ya ni siquiera piden y ruegan al Señor, sino que lo proclaman y lo declaran y yo tengo derecho a esto. Como quieras. Pero todo eso no te sirve de nada. Todo lo que tú proclamas y reclamas y declaras. Porque esta bendición, la mayor bendición, no viene por tus proclamas y declaraciones positivas que tú podrías hacer. La mayor bendición no vas a recibir así. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Para mí realmente
me alegra, me conforta, me llena el corazón y me trae esperanza, virtud a mi vida saber que cuando yo me despido de mi hija en la noche, hay alguien que va a guardar a ella, que va a cuidar a ella, que no va a soltar ni un segundo sus ojos sobre ella. Yo oro cada noche y la entrego sus sueños y su vida a la pequeña Priscilita, al Señor Jesucristo. Pido como decimos, como yapita pido, ¿no? Señor, que ella pueda soñar con tu presencia, que ella pueda soñar con tu reinado, que pueda soñar con tu trono, Señor, con su rey y con su príncipe, ella pueda soñar. Pero lo que más pido al Señor es, Señor, guárdala, Señor, bendícela, Señor, pon tus ojos sobre ella, de día y de noche. Dile que a tu lado, tenemos un Dios que nunca duerme. Dice, y que tenga misericordia de ti. Escúcheme, desde que nosotros hemos fallado a Dios, ¿qué es lo que más necesitamos nosotros? Por eso nos sirven las declaraciones para la mayor bendición. Por eso nos sirven las proclamaciones y confesiones positivas para la mayor bendición, para la bendición de las bendiciones. Nos sirve. ¿Por qué? Porque para que Dios ponga su rostro sobre ti, tú necesitas algo de Él. Su misericordia. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos derecho a su presencia. No tenemos derecho a que Él nos guarde y nos cuide. Yo tengo derecho que tú me cuidas, cuida mi auto, cuida mi casa, yo estoy de viaje. Así lo tenemos a veces al Señor Jesucristo, ¿no? Con un pequeño timbre. Señor, estoy de viaje, te encargo mi casa. ¿No? Así como un esclavo, ¿no? Como un siervo, ¿no? No tenemos derecho a que Él nos guarde, a que Él nos mira, de que Él nos proteja, de que Él esté con nosotros. No tenemos derecho a esto. Por si acaso, yo creo también las demás cosas tampoco tenemos derecho. La palabra de Dios nos confiere un solo derecho y solamente cumpliendo la condición más encima. El único derecho que yo veo en la Biblia que el ser humano tiene, en los humanos hablan de derechos humanos, ¿no? Derecho humano, ¿sabes cuál es el derecho humano por excelencia delante de Dios? Y solo si cumplimos la condición. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo, los que creen en su nombre, se les confirió, también es una misericordia al final, ¿verdad? Se les confirió ¿qué? El derecho de llamarse hijos de Dios. Eso veo en la Biblia como un derecho, si hablamos de derechos. Es lo único. Pero aún el derecho solamente lo tiene la persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero al final tú puedes decir, yo he creído en el Señor Jesucristo y por lo menos ese derecho tengo. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Pero al final de que seamos hijos de Dios y que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿cuál es la base para aquello? Es la misericordia de Dios. Por eso dice aquí, y tenga de ti misericordia. Es decir, que Dios, no obstante de nuestras fallas, errores, pecados, a veces abominables, Dios nos perdone. Y no obstante de nuestras maldades, Él nos guarde y nos mire. Eso es misericordia. Amén. 26. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová alce sobre ti su rostro. Que te mire, que te observe, que te guarde, que te ame.
¿Y qué viene en primera instancia? El rostro de Dios sobre nosotros es a base de su misericordia. Pero ¿qué es lo que viene inmediatamente con el rostro de Dios? Que tengas paz. Y paz en hebreo, eso sabemos, esta palabra shalom, o shalom decimos nosotros, esta palabra shalom es mucho más que simplemente, me siento bien. Shalom es toda una vida bendecida por Dios. El shalom de Dios. Entonces, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De que tú puedes tener la paz de Dios, no es porque tú logras algo. A veces la psicología nos quiere enseñar ciertas cosas, cosas que hay que hacer. ¿Sabes? El único que puede poner paz en tu corazón, hasta como cantamos una canción, ¿verdad? Hasta en las tribulaciones, hasta en el desierto, hasta en la tormenta cantamos, ¿verdad? Podemos tener paz. ¿Por qué? Porque Él pone esta paz en nosotros. No es una paz que logramos nosotros con ciertos ejercicios psicológicos o confesiones positivas. ¿Me hago entender? Es una paz que viene de su presencia. Es una paz que viene de su bendición. Es una paz que Él nos regala a base de su misericordia. Es una paz que viene porque Él está contigo. Amén. Y ahí viene, y ahí va. ¿Qué pasó luego? Ahí viene la oración, viene todo eso. Dice el verso 27 todavía. Y pondrán mi nombre. Es muy interesante esto. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Yahvé, Jehová dice aquí en nuestras Biblias. El nombre de Dios, Yahvé, Yahvé. Entonces, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y Dios se compromete a algo. Y yo los bendeciré. Y lo voy a hacer. Oren esto. Entiendan esto. Entiendan esto como lo más importante en tu vida. Lo que más necesitas. A Él, su bendición, su rostro que te guarde, su misericordia, su paz en ti. Y Él te va a bendecir. Dice, y los bendeciré. Así, Dios se compromete a hacerlo. Luego, ¿qué viene? En el desierto todavía. Se levantan los 12 príncipes. Y cada uno en señal. En una señal, nosotros somos un pueblo. Y nosotros queremos participar de esta presencia de Dios. Manifiesta en un rato más. Todavía no estaba la presencia de Dios ahí. Manifiesta en un rato más, o unos días más, mejor dicho, se va a manifestar la presencia, la bendición y la protección y la paz de Dios ahí en este lugar, en el medio del pueblo. ¿Qué hicieron los príncipes de cada tribu? Empezaron a llevar sus ofrendas cada una, es decir, durante 12 días, los 12 príncipes se comprometieron, se aparte, por un lado del pueblo, somos un pueblo, y por otro lado, somos parte de Dios. Y llevó, y ahí vienen los números, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? Todo un capítulo solamente, y vino el primer príncipe, vino el segundo príncipe, y todos llevaron lo mismo. ¿Por qué? Porque todos debían participar en lo mismo. ¿Qué llevaron cada uno? Cada uno llevó un plato de plata, un jarro de plata, una cuchara de oro, un becerro, un carnero, un cordero y un macho cabrío. Hay otros animales que llevaron en 5, etcétera, etcétera. Pero cada príncipe llevó grandes ofrendas en lugar de su tribu, que él representaba a su tribu. Uno puede decir, pero cada uno puede llevar más. Entonces, eso no es el tema. Aquí el tema es, nosotros como toda la tribu, a través de nuestro príncipe, participamos, señalamos que queremos participar del pueblo y queremos participar
del rostro de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Entonces cada tribu señalaba que quería participar de lo más importante. Luego Aarón entra y ¿qué hace? Enciende por primera vez, escúchame, habían ya labrado toda la menorá, es decir, el candelabro, y Aarón enciende por primera vez. Nunca había sido inaugurado. Por primera vez enciende. ¿Se recuerdan cuántas lamparitas tenía la menorá o el candelabro? 7 lamparitas. 7 lamparitas tenía el candelabro y lo encendía una por una. Ahora, muchos han intentado, ¿no? Buscar el significado de cada una de las lámparas, etcétera, etcétera. Yo creo que la mejor sugerencia es la siguiente. Vayamos a Isaías 11. Escúchame, no vamos a ser aquí dogmáticos, doctrinales, ¿no? Pero a mí me parece la mejor sugerencia bíblica de lo que podría representar estas 7 lamparitas de Isaías 11:2, de lo que podría representar estas 7 lámparas, sin entrar en grandes alegorías como hacen las personas a veces, ¿no? Significan las 7 virtudes humanas, la sabiduría, bla, bla, bla. No, vamos a la palabra de Dios, porque de repente en el libro de Apocalipsis se nos revela así de alguna manera, pero vamos a señalar eso como tal vez la mejor sugerencia bíblica, por decirlo así. Entonces, dice en el verso 2, y reposará sobre él, sobre el Mesías. Está hablando del Cristo, está hablando del Mesías aquí, ¿no? Y reposará sobre él 7 espíritus, los 7 espíritus de Jehová. Y parece que la mejor sugerencia es que cada lamparita, cada fueguito ahí representa, no es, sino que representa uno de cada uno de los 7 espíritus. Ahora, no es un solo Espíritu Santo, está claro, eso no es el tema. Pero son 7, digamos, manifestaciones del Espíritu de Dios que están ahí. Y están sobre Jesucristo y simbolizaban el candelabro, la menorá. Y dice, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Yahvé. De Jehová dice aquí. Luego, 2, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé, Dios, temor de Dios. Esos son los 7 espíritus que de repente se manifestaban ahí. Luego vayamos a Números capítulo 9, por favor, versículo 15-16. Números 9, 15, 16. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, es decir, ahí lo construyeron, llevaron las ofrendas, prepararon todo, los levitas fueron consagrados, aquí Aarón enseñó las lámparas, etc. Todo estaba listo, una sola cosa faltaba. Dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Algo que aquí tal vez leemos algo como poco espectacular, pero debemos un poquito imaginarnos cómo estaba eso. Ahí estaban todo el pueblo alrededor, los 12 príncipes, los levitas, Aarón encendiendo las lámparas, etcétera, etcétera. Y de repente vino una densa nube, y lo cubrió todo este objeto. Y lo cubrió. Y dice, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. 16 nos explica mejor, dice, así era continuamente. Desde este día, dice, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Así se manifestaba Dios ahí se demostraba Dios ahí. Más adelante dice, ahí se manifestó la gloria de Yahvé. La gloria de Dios llegó ahí.
en forma de alguna manera visible en una densa nube donde se mostraba ahí lo más importante que ellos necesitaban: el rostro de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Se manifestaba ahí por primera vez. Vayamos a Éxodo capítulo 40, aunque es otro libro, nos relata este libro de Éxodo, al final de este libro, lo más importante. Inicia el libro de Éxodo con que Dios estaba mirando la esclavitud de ellos y escuchaba con su misericordia los gritos de ellos que Dios les podía ayudar. Dios decide ayudarles y termina este libro de Éxodo con lo más fabuloso, con lo más especial que el pueblo de Israel podía tener. Y realmente, ¿qué hacía el pueblo de Israel en esta época lo que realmente eran como pueblo de Israel? No es tanto como a veces pensamos sus festividades, sus leyes, sus promesas, etcétera. Todo está en un menor grado, todo está en un menor nivel. Todo eso pasa en el libro de Éxodo, ¿verdad? Recibieron leyes y leyes y estas leyes, un montón de leyes podemos leer en el libro de Éxodo. Pero ¿dónde termina el libro de Éxodo? Con esto, con lo más importante. Nos relata el mismo acontecimiento. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y ahora aquí nos explica: y la gloria de Yahvé, Jehová, llenó el tabernáculo. En el libro de Números nos muestra que lo cubrió todo. Aquí nos muestra que además lo llenó todo. Es decir, prácticamente los seres humanos ya no podían estar ni siquiera ahí. Dios lo llenó todo ahí. Y dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. Y mira lo que dice: en todos sus labores, en todos los días que tenían que hacer labores. Aquí lo describe como en todas sus jornadas. Todos los días Dios estaba ahí. Dios no solamente estaba ahí domingo, o según ellos, digamos, Dios no estaba ahí solamente el Shabbat, el sábado. ¿Cuánto tiempo estaba ahí Dios? Todos los días. Todos los días. La palabra señala incluso durante los 40 años. De día estaba la nube, de noche el fuego. Algunas veces, no muchas veces, pero algunas veces señala la palabra, se movía la nube. ¿Qué significaba? ¡Empaquen todo! ¡La presencia se va! ¡Vamos! ¡Persiguiéndola! Amén. Ellos se movían con la nube y con el fuego. Ellos no se atrevían, aquí nos gusta, aquí está bonito, aquí por fin un poco de agua, un poco de cordoniza, un poco de comida. ¿Para qué se mueve la nube? Acostúmbrate en tu vida de moverte donde Dios te lleva, donde Dios anda. No vayas por otro lado. Amén. No vayas por otro lado. Tienes que estar asegurado que siempre andas con la nube y en la noche con el fuego. No puedes andar por otro lado. Amén. Bien, escúchame. Vamos al libro de Reyes, Primero de Reyes. Israel en el desierto, de alguna manera se percibe, porque estaban recién comenzando con Dios, de alguna manera se percibe, lo voy a llamar así sin menospreciar nada, porque todos comenzamos así, de alguna manera se percibe que tiene una fe un poco infantil. Estoy desafiando un poco, ¿no? Tiene una fe un poco infantil. ¿En qué sentido?
Vamos a leerlo. Vamos a leer qué convicción tuvo el rey Salomón. ¿Se recuerdan del rey Salomón? El tercer rey sobre el pueblo de Israel, el hijo de David. En menor grado, escúchame, la Biblia nos señala a Salomón en menor grado como un Mesías, como el ungido de Jehová. Por eso Jesús dice en algún rato, todos admiraban a Salomón. Jesús dice en algún rato, miren Salomón. He aquí, señalando hacia sí mismo, he aquí hay más que Salomón. Los israelitas consideran a Salomón como el mayor rey, David también como realmente, wow, o sea, estos dos, padre e hijo, ¿no? Un equipazo, tremendos reyes, ¿no? Si alguien podría decir eran los reyes de Israel, eran estos dos. Por un lado, David, tremendo luchador, pero él no pudo construir el tabernáculo o el templo, ¿se recuerdan? Pero Salomón sí lo hizo, ¿se recuerdan? ¿No? Entonces, qué tremendo rey el Salomón también, ¿no? Hubo paz en todo el imperio o en todo el reinado de Israel, etcétera, etcétera. Salomón, el hombre, ¿qué dice la palabra? Más sabio sobre el planeta Tierra. Tremendo hombre. ¿Y qué dice Jesús? Pero mírame a mí, decía Jesús. Yo soy más que Salomón. Por eso digo, Salomón era un pequeño ungido, un pequeño Mesías, pero obviamente la expresión máxima de un ungido y Mesías y Cristo es Jesús. Por eso lo llamamos Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, el mayor bendecido por Dios, por el Padre Dios. Y Salomón, en toda su sabiduría, se dio cuenta de algo, sabiduría que ¿quién le dio? Dios mismo. ¿Se recuerdan cómo comienza Salomón? Cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Qué le pidió? Señor, dame sabiduría. Si algo necesito para guiar y para reinar sobre este pueblo, es sabiduría. Entonces, debemos entender, aquí realmente se manifiesta la sabiduría de Dios. Dile al que está a tu lado, vas a recibir esta mañana sabiduría de Dios. ¿Por qué tenían una fe un poco infantil? Sin menospreciar nada, quisiéramos tal vez más bien eso y con nosotros ya estamos. ¿Qué nos muestra la palabra? ¿Cómo debemos entender las cosas? ¿Realmente Dios moraba ahí? ¿Realmente ahí estaba en esta nube y todo eso? ¿Qué debemos entender? Para nuestra vida cristiana también nos va a ayudar mucho. Escúchame. Vayamos a Reyes 8. Primera Reyes, capítulo 8. El verso 1 dice, ¿qué pasó? Salomón ya había construido el templo, que David quiso hacerlo, pero no pudo. Dios lo impidió, ¿verdad? Salomón erigió el templo o construyó el templo, ya con piedras así bien fornido se dice, ¿verdad? Así bien fuerte todo, ¿no? Y estaba todo listo, igual como el momento que acabamos de leer. El mismo momento, por decirlo espiritualmente. El mismo momento. Es un paralelo realmente muy importante. Hay un tercer paralelo más, pero eso no vamos a ocupar más. Pero es un paralelo total. Moisés es iniciado ahí con Aarón, el tabernáculo aquí, habían construido todo, ¿no? Y llegó la presencia de Dios ahí. Aquí Salomón había construido el templo y estaba todo listo para iniciar todo. Esta vez incluso, gracias a David, tenían hasta música que no tenían en el desierto, por cierto, ¿no? Entonces, todo estaba listo para tener un tremendo culto y todo eso, y con la presencia de Dios. Pero Salomón tuvo una tremenda sabiduría y convicción y disyuntiva. Dice en el versículo 1, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén. Ustedes saben que lo construyó el templo sobre un monte ahí en Jerusalén.
Parece el mismo monte donde Abraham había sacrificado a Isaac, o estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Parece el mismo monte. Y dice, ante sí en Jerusalén, a los ancianos de Israel, nuevamente los príncipes de cada tribu, dice aparte, y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es en Sión. ¿Qué es el arca del pacto? Estaba, ¿no es cierto?, en el centro del tabernáculo, estaba en el lugar santísimo más adentro, que solamente el sumo sacerdote Aarón podía entrar, y solo una vez al año podía entrar, y solamente a través de un gran procedimiento de limpieza espiritual, física, etcétera, etcétera, etcétera. Solo así podía entrar una vez al año, solo el sumo sacerdote. Nadie más. Y ahí estaba el arca del pacto, ¿no? Una pequeña caja, ¿no? Con una tapa de oro, etcétera, etcétera. Y dice, esa arca vamos a traerlo y vamos a meterlo ahí en ese templo, en el lugar más adentro, en el lugar santísimo. Y dice, en el verso 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Debajo de las alas habían ahí construido 2 grandes querubines, debajo de las alas de los 2 querubines, o de los querubines dice acá. Entonces ahí estaba el arca del pacto, lo colocaron ahí, y luego ¿qué pasó? Verso 10. ¿Qué pasó ahora? Acaban de meter el arca ahí adentro. Y dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, gracias a Dios no pasó antes, porque ¿qué hubiera pasado? Se hubieran muerto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿qué pasó? Lo mismo lo que pasó en el desierto. La nube llenó la casa del Señor. La nube llenó la casa de Jehová. Y dice, ¿qué es esta nube? Esta densa nube. Ya van a entender por qué digo densa nube. Dile que está a tu lado, densa nube. Y dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El rostro de Dios había llenado la casa de Jehová. La presencia de Dios había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios, la presencia misma de Dios había llenado la casa de Jehová. Y Salomón empieza a orar una larga oración, por cierto, que sería interesante leerlo en su momento, cada uno en su casa. Pero Salomón empieza a orar. Son una de las oraciones que yo digo, wow, qué tremenda oración. Yo les recomiendo, lean la oración de Salomón ahí. Lean en sus casas, por favor, no lo hagan ahorita. Pero qué convicción, qué tremendo, qué importante en mi vivir diario con Dios, entender lo que está hablando ahí Salomón en la sabiduría de Dios. ¿Qué decía? En el verso 12 dice, entonces dijo Salomón, y dice, y por eso digo nube densa, dice, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad, en esta nube densa. ¿Por qué digo nube densa? Porque nube densa, una densa nube, ¿qué es? Cuando de repente vemos ahí sobre Cochabamba, a veces vemos desde lejos, ¿no? Unas nubes como ahorita, no pasa nada. Pero cuando vemos unas nubes densas, oscuras, casi negras, decimos, ¿qué sabemos que va a pasar? Pero tremendo va a llover, ¿no? Hay que prepararse, ¿no? Entonces, y dice Salomón, entendiendo esto, que la nube densa estaba ahí llenando la casa de Jehová, diciendo, Jehová ha dicho, Dios lo dijo así, que Él habitaría en la oscuridad, en esta densa nube. ¿Por qué dijo oscuridad?
El apóstol Pablo, no vamos a buscar eso en 1 Timoteo 6:16, dice, porque Dios habita en luz inaccesible. Dile que está a tu lado, Dios habita en luz inaccesible. Salomón lo llama oscuridad, ahí habita Dios. ¿Qué quiere decir eso? En la oscuridad, en una luz inaccesible, habita Dios. Pablo lo explica diciendo lo siguiente: ningún hombre ha visto ni puede ver. Esa es la presencia de Dios. Que ningún hombre ha visto ni puede ver. Muy similar a lo que pasó con Moisés, ¿recuerdan? ¿Cómo llamamos siempre a Moisés? El que ha visto a Dios, ¿cómo dice? Cara a cara. Dios mismo dice eso. ¿Se recuerdan? Cara a cara. Y Moisés le pide todavía, Dios, quiero ver tu rostro. Quiero verte, Dios. ¿Qué le respondió Dios? Si tú me ves, hombre que me ve, muere. No puedes ver mi rostro. Te permitiré cuando yo he pasado, dice Dios, de alguna forma, cuando yo he pasado, vas a poder salir de la cueva. Y lo expresa así la palabra: verás mis espaldas, pero no puedes ver mi rostro, porque el día que ves mi rostro, hombre que ve mi rostro, muere. Por eso Pablo dice luz inaccesible. Por eso Salomón decía, en una nube oscura, en una densa nube, habita Dios. Pero ahí no termina la oración. A través de varias oraciones que sigue haciendo Salomón, dice las cosas más espectaculares en la Biblia y más importantes en la Biblia para entender la presencia de Dios. Escúchame bien esto, lo que dice ahora Salomón. Salomón dice en el verso 27, pero, aunque Dios ha dicho que Él va a habitar aquí, aunque Dios ha dicho que Él va a habitar aquí en este lugar, en esta casa, en Jerusalén, ahí, ¿no es cierto?, ahí adentro, ¿dónde? En el santuario, en el lugar santísimo, ahí donde está la tapa, tal vez en la caja está Dios. Mira la tremenda sabiduría bíblica que tuvo Salomón. ¿Qué dice Salomón? Pero, comienza con esa palabra, ¿no? Pero, ¿acaso un ratito, no? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Oigan, aquí Salomón se pone muy razonable, muy sabio, muy inteligente. De nuevo, repito, sabiduría de Dios. ¿Acaso Dios morará sobre la tierra? ¿Cuál es la respuesta clara y definida? No. No mora en la tierra. No puede estar ahí en una caja, ¿me entiendes? No puede estar en una habitación ahí, ¿me entiendes? Salomón dice, ¿acaso Dios mora sobre la tierra? ¿Quién es Dios? Eso va a depender un poco qué considera, cómo es Dios. ¿Conoces a Dios o todavía tienes, como dije recién, una fe todavía un poco infantil? Pablo diría, diría eso, ¿no? ¿Cómo es Dios? Salomón dice, he aquí, los cielos de los cielos, ¿no? ¿Cómo dice? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Y dice Salomón, y reconoce una tremenda verdad que todos nosotros debemos entender. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿cómo es eso? Dios dijo que va a habitar ahí. Y ahora Salomón dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que Dios va a habitar ahí adentro? Y aquí vamos a veces a las iglesias, ¿o no? Y pero en los católicos todavía, ¿o no? En los católicos dicen el templo de Dios, ¿no? ¿Cómo dicen?
No, eso dicen los evangélicos, casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Ahí mira a Dios. Vamos a la casa de Dios, ¿no? Y a veces nos han hecho entender en lo infantil de la fe, como que Dios mira ahí, que Dios mora y Dios está ahí. Y cuando, no sé si te ha pasado a ti, pero creo también a mí también, cuando uno entraba a la iglesia, ¿cómo uno se sentía? Así, ¿no? Ahí está Dios. Ahí adelante, no te acercas mucho. En algunas iglesias evangélicas, por cierto, ponen hasta una baranda, no sé si han visto. Ponen hasta una baranda. Aquí no pueden pasar porque aquí mora Dios. Eso lo llamo yo fe infantil, discúlpame, sin menospreciar. Ahí comenzamos. Pero dile aquí a tu lado, debemos avanzar en nuestra fe en Dios. Amén, debemos avanzar, llegar a esta convicción. Un ratito, ¿acaso Salomón en el gran templo de Israel y de Jerusalén reconocía la verdad sobre toda la verdad? ¿Acaso Dios puede morar en esta casa que yo he hecho? Ni siquiera, ya vamos a explicarlo, ¿sabes qué tamaño tiene todo el universo? Los astrónomos dicen, no sé si tengo razón ahora, pero más o menos dicen 15,000 millones de años luz. Aquí lo van a averiguar ahorita, ¿no? ¿Cuánto es el universo? Digámoslo así, porque ¿cuánto es? Ya, lo va a decir. 15,000 millones de años luz, el tamaño del universo. ¿Tú entiendes un año luz? Ni eso entendemos. Un año luz, es decir, una distancia donde la luz, tan rápida, lo más rápido que existe, corre de un lado al otro lado y todo lo que corre en un año. Todo eso son millones. ¿Cuánto es el universo? 46.5 miles de millones de años. Peor todavía. 46, no, un ratito. 46 mil millones de años luz. Sí. Ahí lo tienes, 3 veces más de lo que yo dije. Lo observable. Lo que sea. 46 mil millones de años luz. ¿Saben lo que es esto? Cuidado que digas amén. No sabes, ni yo sé, ni nadie sabe. Solamente ponen el número en los libros, pero lo que es nadie sabe. Salomón lo llamaba los cielos de los cielos de los cielos. No pueden contener a Dios. ¿Cómo esta habitación que yo he construido puede estar ahí? Dios, entra, te vamos a ayudar, te empujamos. Cuanto menos esta casa. En 2 Crónicas dice algo similar, con mayor claridad todavía, porque fue escrito siglos después. Dice en 2 Crónicas capítulo 2, verso 6, la misma historia, pero un poco ya más claro para nosotros, para nuestros oídos. Dice, mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? ¿Alguien es capaz de construir una casa para Dios? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? No. Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo, dice Salomón aquí, para que le edifique casa? Sino tan solo, y ahora ven algo muy importante. ¿Cuál es la convicción de Salomón? La convicción de Salomón. Ni los cielos pueden contener a Dios. Dios es mucho más grande que todo el universo visible, que nosotros podemos poner en números, por lo menos 46 mil millones de años luz. Lo que la luz corre 46 mil millones de años. No podemos ni imaginarnos. Dios es más grande todavía que esto. Más grande que eso todavía. ¿Qué casa vamos a hacer para Él? Lo único que yo puedo, a lo mucho, remotamente, sino tan solo, lo único que puedo hacer y esperar en Dios que Él pueda hacer algo es agarrar una ramita, encender el fuego, soplarlo, que haga un pequeño humo y esperar su misericordia. ¿Qué tú puedes hacer? Nada. Amén.
¿Qué tú puedes hacer delante de este Dios? Salomón se expresa así, sino tan solo para quemar una ramita, un incienso delante de Él. Lo único que puedo hacer es agarrar una plantita, lo enciendo, soplo, sale un humito y esperar que Dios haga algo. En otras palabras, ¿qué significa eso? Tan solo puedo lanzar, a veces en mi desesperación, en mis lloros, en mis gritos, lo mucho que puedo hacer delante de este inmenso Dios. Pero eso sí voy a hacer. Una oración desesperada. Te necesito, Dios. Amén. Te necesito, Dios. Eso puedo hacer. Eso puedo. ¿Qué puedo yo hacer? Me extraña mucho, discúlpame que otra vez lo digo, me extraña de tal manera, es una fe tan infantil, tan infantil, poder pensar que yo puedo reclamar, que yo puedo demandar algo a Dios. ¿Me explico? ¡Qué infantil! Yo declaro, yo proclamo, y Dios, y tú tienes que hacer. ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Como decía Salomón, lo mucho que tú puedes hacer. Agarrar esta plantita, encenderle el fuego, soplarlo y eso puedes hacer, nada más. Esa es tu posibilidad. Puedes hacer una oración. Ahora no vayan a encender velas en sus casas, no estoy diciendo eso, ¿no? Claro que el pastor ha dicho, ¿no? No, o sea, por favor, no, ora. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere ahora este rey Salomón? Terminando. Dice en el 1 Reyes 8, verso 28, dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Salomón entendió claramente, ¿qué puedo hacer yo? Puedo orar, nada más. Solo puedo orar. Salomón dice, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, a su ruego, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día. Que estén tus ojos abiertos, eso te puedo pedir, Señor, que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí. Y que oigas, es lo único que te puedo pedir y eso te pido, dice Salomón, que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, desde tus cielos de los cielos y más allá. Tú vas a escuchar esta oración. En los cielos vas a escuchar. ¿Y qué más vas a hacer conmigo, Señor? Te lo ruego, te lo pido, lo que tú más puedes hacer conmigo. Me puedes perdonar. Tal como decía en la oración sacerdotal, tu rostro resplandezca sobre mí y que tengas de mí misericordia. Eso necesito, Señor. Amén. Amén. Aquí menciona Salomón 7 veces la palabra oración. ¿Acaso mora Dios ahí en ese templecito realmente? Este hermoso templo. ¿Se recuerdan de los discípulos en el monte frente al templo? Ay, mira Jesús, todos los edificios, el templo, y mira qué tremendo, qué belleza. Y Herodes lo ha hecho más grande todavía, ¿se recuerdan? Más grande que Salomón todavía, ¿no? Mira qué tremendo. ¿Y saben lo que decía Jesús? ¿Por qué lo miran esto? Se acabó, muchachos, dice Jesús. Ya crezcan espiritualmente, en otras palabras, ¿no? Ya abandona eso, el templo. Ya un ratito, oye, nada de eso ya. Todo eso va a ser destruido. Ni piedra sobre piedra quedará intacta. Todo va a ser destruido, ¿no? Y hoy día, hasta otra religión está encima.
O sea, tal definición tiene Dios de eso para mostrarnos al ser humano, oye, no es así. No es así, no funciona así. Abren sus ojos hacia Dios. Amén. ¿Con qué finaliza Salomón? Diciendo, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Salomón decía, como finalizando la oración delante de Dios cuando la nube llenó toda esta casa, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, día y noche. Tú puedes pedir al Señor, Señor, cuando yo oro a ti, yo luego me duermo, pero mis palabras que estén todavía delante de ti, Señor, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y todo su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Eso hacemos, pidiendo, rogando al Señor. Y vamos a orar. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Señor, que tú ya en tu misma palabra muestras el crecimiento en la fe, el crecimiento en la convicción. Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo que tu presencia de alguna manera en el desierto ha estado muy palpable. Pero también te damos gracias, Señor, por este otro tiempo en Jerusalén, donde Salomón entendía, ¿acaso en esta edificación mora Dios de verdad? Lo que Dios a la verdad quiere es que oremos a Él, que nos entreguemos a Él, que le confesemos a Él como nuestro Rey y nuestro Señor, que vivamos en ese temor hacia Él, cada día, todos los días de nuestra vida, y que de alguna manera Dios pueda sentir agrado cuando Él nos mira, porque le amamos, porque le sirvamos. Aunque siempre sabemos, todo nuestro hacer, todo nuestro servir, a lo mucho que al final significa delante de ti, Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros delante de ti? Todo lo que hacemos, toda una vida que te servimos y realizamos actividades, un montón de cosas para tu gloria y para tu honra. A la verdad entendemos, a lo mucho es como encender una ramita y que sale humo. Lo que es importante, lo que vale es, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Que tu presencia ande con nosotros. O como decía Moisés, quiero pedirte que puedas levantar tus manos. Levanta tus manos.
y cree en el Señor. Confía en Él. Deposita tu corazón en este momento delante de tu Dios que ha creado los cielos y la tierra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.